A ver, arranquemos con una pregunta clave. ¿Qué es lo que de verdad diferencia a un instructor de un especialista en movimiento? Hoy vamos a meternos de lleno en ese cambio de mentalidad. Vamos a hablar de cómo pasar de simplemente enseñar ejercicios a realmente gestionar el movimiento humano con un sistema, con una base científica. Es una transformación total de la identidad profesional. Uf, esta es la situación que seguro a más de uno le suena familiar. Llega alguien con una patología y de repente toda esa clase que teníamos planeada se llena de signos de pregunta. ¿Qué hago? ¿Cómo adapto esto? ¿Le hará mal? Esa inseguridad es justamente el motor que nos impulsa a buscar algo más que solo una lista de ejercicios. Y es que justo aquí está el cambio de chip, la gran promesa: evolucionar. Dejar de ser un pasador de ejercicios, como se dice a veces, para convertirnos en especialistas que de verdad entienden la biomecánica, que saben el porqué de cada movimiento y, lo más importante, cómo ajustarlo a la persona que tienen enfrente. Para entender bien este camino, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, el dilema del instructor. Después, la base científica del sistema. De ahí saltamos a la práctica con un plan de clase ideal, vemos cómo manejar patologías comunes y cerramos con una herramienta increíble para la creatividad: el ajedrez del movimiento. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cuál es el núcleo de este problema? Generalmente es esa sensación de estancamiento, ¿no? La repetición, el sentir que se acaban las ideas, ese agotamiento creativo que aparece cuando uno tiene que improvisar sin un sistema que lo respalde. Miren este contraste, porque es clarísimo. Por un lado, una realidad que muchos conocen: improvisar ejercicios, el susto constante a las lesiones y, seamos sinceros, el agotamiento creativo. Por otro lado, la propuesta del método Integra: diseño inteligente, confianza para manejar patologías y una fuente de variedad que parece no tener fin. Es básicamente pasar de la improvisación a la intención. Ok, todo muy lindo, pero ¿cómo se logra este cambio? ¿Cuál es el secreto? La respuesta, y esto es fundamental, está en la ciencia. Se trata de dejar de lado las suposiciones o el "a mí me funciona" para basarse en leyes físicas reales que gobiernan el cuerpo. Eso es lo que le da autoridad y, sobre todo, seguridad al método. Y el concepto central de todo es la biomecánica. Y ojo, no es una opinión, es física pura. El sistema Integra lo que hace es aplicar los principios de la mecánica de Newton, de Galileo, al cuerpo humano. Así entendemos cómo interactuamos con la fuerza más constante de todas: la gravedad. Este sistema se apoya en tres grandes pilares. El primero, la adaptación gravitatoria, o sea, cómo nuestro cuerpo le hace frente a la gravedad. El segundo, el gesto motor, que básicamente dice que cada movimiento tiene una acción principal y un montón de ajustes automáticos para mantener el equilibrio. Y tercero, un powerhouse moderno, que no es solo el abdomen, sino todo el tronco, desde las costillas hasta la pelvis. Muy bien, ya tenemos la base científica. Ahora vamos a lo nuestro, a la práctica. ¿Cómo se traduce todo esto en una clase que sea fácil de planificar y que además siempre funcione? La clave, como casi siempre, está en la estructura. Veamos el plan que nos propone. Y esta estructura es una genialidad por su lógica. Se llama próximo distal, que suena complicado pero es simple, de adentro hacia afuera. Primero, conectamos mente y cuerpo con la respiración. Segundo, ¡pum!, encendemos el motor, el core. Recién ahí, con el centro estable, trabajamos brazos y piernas. Y al final, una fase para bajar revoluciones y reducir la rigidez. Simple, lógico y súper poderoso. Y ojo que este orden no es un capricho, hay ciencia detrás. Activar el centro antes de mover las extremidades puede mejorar la fuerza máxima hasta en un 5%. ¡Un 5%! Parece poco, pero es un montón. Es un pequeño cambio en el orden que genera un impacto gigante en lo efectiva que es la clase. Ahora sí, vamos al tema que a muchos nos quita el sueño. Esa persona que llega y nos dice: tengo una hernia, o el famoso cuello de texto, o el túnel carpiano. Es justo acá donde este sistema deja de ser una buena idea y se convierte en una herramienta profesional que no te puede faltar. Y el concepto clave aquí es prehabilitación. La idea es muy potente. En lugar de esperar a que una lesión aparezca para reaccionar, trabajamos de forma proactiva para prevenirla y gestionarla. Esto automáticamente eleva el nivel del servicio que ofrecemos, nos posiciona como verdaderos profesionales de la salud del movimiento. Y este cuadro, esto es un tesoro. Es como tener un mapa para navegar esas aguas complicadas. Para cada patología te dice cuál es el riesgo, qué ejercicios hay que evitar sí o sí y, lo más importante, te da una alternativa segura y efectiva. Es la herramienta que transforma el miedo en confianza.
Y ahora sí, llegamos a la joya de la corona. Si el problema era el agotamiento creativo, el no saber qué más hacer en clase, prepárense. Esta es la solución. Es una herramienta para crear una variedad de clases que literalmente no tiene fin, y todas con un propósito biomecánico súper claro. Esta frase lo resume perfecto. Es un mapa de transferencia. ¿Qué significa? Que no se trata de memorizar una lista de ejercicios, se trata de entender los principios. Si dominas un concepto en una disciplina, como Pilates, tenés la base para transferir esa habilidad al yoga o al entrenamiento funcional. Es un sistema para pensar, no una receta para copiar. Y aquí lo vemos en acción. El tablero maestro. Es una matriz genial. Te permite cruzar un objetivo, digamos, trabajar el core, con distintas disciplinas. Entonces podés elegir The 100 de Pilates o Navasana de yoga, sabiendo que los dos apuntan al mismo objetivo. Esto no solo hace que planificar sea facilísimo, sino que te garantiza una variabilidad increíble en las clases. Nunca más una clase aburrida. Y para hacerlo todavía mejor, el tablero tiene una jerarquía, como en el ajedrez. Se empieza con el peón, los movimientos base, de pura estabilidad. Después se progresa al alfil, que suma un desafío lateral. La torre ya introduce más fuerza y palanca. Y al final, la reina, que representa la maestría con movimientos complejos que lo integran absolutamente todo. Y cerramos con esta reflexión. Todo este camino que exploramos hoy no se trata solo de aprender más ejercicios. Se trata de una evolución profesional. Es la decisión de pasar de ser un repetidor de ejercicios a ser un especialista en movimiento. Alguien experto, con base científica y además creativo. La pregunta final entonces es para cada quien.